Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el legado de Pedro el Grande, un reinado de este señor Pedro el Grande que obviamente después va a aparecer caracterizado en lo que va a ser la ciudad de San Petersburgo y también caracterizado en el propio personaje principal, el héroe de la novela El Doble. El reinado de Pedro el Grande es de 1696 a 1725 y lo que hay que tener en cuenta durante este reinado es que introduce una serie de reformas. Una reforma social, política y económica que tiene como meta, como norte, la modernización de Rusia. Esto después nos va a llevar a una tensión de la cual hemos hablado ya en diferentes videos sobre Dostoyevsky, que tiene que ver con la contraposición entre eslavófilos y occidentalistas. También entre estas reformas políticas, sociales, económicas está la intención de adoptar y adaptar las pautas de vida occidental en la sociedad tradicionalista y patriarcal de Rusia hasta ese momento, ¿no? También introduce una serie de políticas exteriores donde aparece una expansión territorial y también después por otro lado una política interior donde intenta consolidar el poder del Estado y sobre todo el poder del zar, ¿no? También una de las partes o de los momentos más interesantes que tiene el legado de Pedro el Grande es la fundación de San Petersburgo, justamente la ciudad por excelencia en aquella en esta época en la cual escribe Dostoyevsky y sobre el lugar, la zona en la que transcurre toda la novela de El Doble. La fundación de San Petersburgo entonces también tiene como característica, y esto tenemos que tenerlo en cuenta al hablar de El Doble, que es una ciudad moderna, racional, que tiene características europeas, que se erige en medio de pantanos y que intenta ser una ventana de Rusia para el mundo, una ventana de Rusia para conectarla con Occidente y que tiene que estas caracterizaciones también, al ser algo moderno, al intentar ser algo europeo, es el símbolo de lo foráneo, de lo extranjero, de lo impuro, de lo ilustrado, algo secular también. Y es la contraposición, San Petersburgo, podemos decir, la contraposición de lo que hasta ese momento era la ciudad principal de Moscú, donde Moscú representa, en lugar de ser lo extraño, lo impuro y lo foráneo, Moscú va a representar lo autóctono, lo propio, lo puro, lo tradicional y lo sagrado también. Entonces vemos entre esta tensión de los eslavófilos y de los occidentalistas, vemos cómo responde o respondería esta ciudad de San Petersburgo a las intenciones de los occidentalistas, en cambio Moscú a la de los conservadores y eslavófilos, ¿no? También, entre otras de las políticas de Pedro el Grande, o que ha dejado el legado de Pedro el Grande, ha sido la introducción de la tabla de rangos en 1722. Esto tiene que ver con una nómina de posiciones en el servicio del Estado. Y esto va a aparecer caracterizado no solamente en la novela El Doble de Dostoyevsky, sino también y sobre todo a lo largo de todas las novelas como una crítica de Dostoyevsky a la sociedad y a la cultura rusa del momento, ¿no? En esta tabla de rangos introducida hay una determinación de la dignidad y la nobleza, el estatus de una persona que era definido por su servicio al zar, ¿no? Por ese compromiso, por ese servidumbre de alguna manera, por esa elección de vida en pos de la figura del zar y del Estado, ¿no? En esa contribución. Esta tabla de rangos está ligada a una creación de un sistema burocrático inmenso, gigantesco y al mismo tiempo asfixiante y feroz. ¿Por qué? Porque genera una suerte de competencia, casi al estilo jovesiano, donde hay una descripción de el hombre es un lobo para el hombre, donde todos intentan pisar la cabeza de los demás con tal de conseguir un cargo importante. Entonces esto provoca que sea una sociedad fragmentaria, piramidal, que aumente la ambición de los sectores medios por ser o parecer miembros de la aristocracia, de la sociedad ilustrada del momento. Todo esto también va llevando un crecimiento del Estado
y de este aumento de figuras públicas. Obviamente también esto va a ser una caracterización del personaje como un funcionario de baja estatus, de baja jerarquía, de bajo reconocimiento, y como justamente su contrario, su doble, va a intentar escalar en ese sistema burocrático y en ese sistema también de modales, ¿no?, que se van imponiendo y que intentan adquirir ese reconocimiento social justamente y únicamente por un bienestar económico, ¿no? Que dejan de lado, podemos decir, cualquier tipo de humanidad. Después, una vez que hablamos del legado de Pedro el Grande, tenemos que hablar de la época de Nicolás I. Y les quería compartir una cita con respecto a eso que aborda González, Ariel González, el traductor, en su estudio introductorio de esta obra. Dice que Rusia conoció a partir de 1825 uno de los periodos de mayor control y represión por parte del Estado de todas las expresiones culturales vinculadas directa o indirectamente con los ideales de progreso, de reforma social, de mejoramiento de las condiciones de vida y de emancipación que habían comenzado a circular a partir de 1812 con motivo de la invasión napoleónica. Justamente con todo esto que sucede a partir de la Revolución Francesa en 1789, cómo va llegando esas repercusiones de la Revolución Francesa a Alemania, también cómo van llegando esas influencias y esas noticias a Rusia. Todo esto tiene que ver también con la contraposición entre ilustrados y románticos, y lo que en algún momento quizás en una conferencia en la Universidad Nacional de Colombia del año 2021, retratos de Dostoyevsky, donde en una de las preguntas se habló un poco sobre la tercera vía o la tercera opción que propondría Dostoyevsky con respecto a la ilustración y con respecto al romanticismo, ¿no? Tratar de encontrar una suerte de armonía entre estas tensiones de pensamiento, de ideas, de escritos, ¿no? También dice, tras estos principios modernos se veía una amenaza y un ataque al poder del zar, de la aristocracia y la iglesia, aquellas instituciones que encarnaban los valores de la Rusia eterna, que se resumían en el lema ortodoxia, autocracia, identidad nacional. En esta época también, y aparece sobre todo esto que veníamos conversando, sobre el debate entre eslavófilos y occidentalistas, entre la tradición y el progreso, entre valores viejos y valores nuevos, entre continuidad y ruptura. Pensemos que toda esta tensión va asimilando justamente lo que va a conformar, o lo que va a conformar las características del personaje el doble. También al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta hablar sobre estas influencias literarias que van a llegar de la mano del romanticismo y del realismo, sobre todo de estas corrientes. Entonces, bien, hay una influencia literaria bastante importante en la novela El Doble, sobre todo porque se trata del periodo de juventud de Dostoyevsky, y es evidente, y la crítica del momento obviamente va a reconocer todas estas influencias y de alguna manera va a intentar o discutir sobre la originalidad de la escritura y del pensamiento, de aquello que intenta transmitir Dostoyevsky en su novela, y aquello que dicen que es una mera copia lo que está haciendo Dostoyevsky en su obra. Sobre todo porque ya con la publicación de Pobre Gente ya había tenido cierta repercusión y cierto acceso también a determinados círculos aristocráticos, culturales, de personas ilustradas y demás. Entonces, bien, sobre todo la corriente romántica y la corriente realista son las que podemos encontrar en la obra El Doble.